priorizar la individualidad del paciente. Nosotros somos tremendamente diferentes, ¿verdad? Más que iguales, somos diferentes. De modo que se impone que evalúe uno cada caso. La medicina no es una mirada global, masificante de los casos de salud, ¿no? En verdad, en medicina se dice, no existen las enfermedades, lo que existen son pacientes. La neumonía, ¿verdad?, es una categoría inventada, creada por el intelecto humano, pero hay un paciente que hace un proceso que es llamado neumonía, hay otro que hace tratar con la neumonía, y cada uno lo hace con diferencias. Y eso tenemos que reconocerlo y identificarlo al paciente para ver cómo actuamos con cada individuo. Algunos, por ejemplo, tienen neumonía, digamos, neumocócica, lo manejaremos con penicilina, pero el otro a lo mejor no es conveniente. Usaremos un macróleo, a lo mejor eritromicina, a lo mejor una tetraciclina, o tal vez cefaloporinas. Entonces, por favor, tenemos que individualizar las terapias. Los protocolos que tienen las instituciones de salud, protocolos es casi una costumbre que las instituciones, entre comillas, se imponen. Por ejemplo, el protocolo de manejo de las enfermedades infecciosas. Y ponen pautas, hay que hacer esto, y dar el tratamiento con esto. Estos son referentes, por favor. No son medidas, digamos, absolutas, si uno quiere leer la ley. Uno puede cuestionar el protocolo y hay que hacerlo cuando es conveniente, porque si no nos convertimos en simples peones de algún criterio que por ahí a veces no es el más apropiado. Entonces, obviamente los protocolos son un referente que hay que tomar en cuenta, pero no perdamos de vista que ese protocolo tiene que aplicarse con cierta particularidad en cada caso. ¿Sí? Entonces, insisto mucho en que reconozcamos la gran variabilidad biológica. Eso lo podemos estudiar in vitro, como dice ahí, fíjate la famosa curvita de dosis-respuesta, digamos, son los farmacólogos, la farmacometría, eso se estudia. En vivo es mucho más complejo, porque tenemos que ver sexo del paciente. Hablo de sexo, no estoy hablando de género, no confundan, por favor, sexo con género. ¿Sí? Que muchos trabajos de investigación veo dicen sexo masculino, sexo femenino, género masculino, género femenino, es lo mismo. Sexo es la categoría biológica médica, género es un concepto cultural que tiene que ver con nuestro comportamiento social. Yo puedo nacer hombre, puede ser lo que es la denominación científica de sexo, hombre o macho, o mujer o hembra, eso es lo científico. Pero a lo mejor me identifico como mujer. Ahí yo ya puedo decir, yo soy biológicamente de sexo masculino, pero mi género es femenino. Es un concepto, es un constructo cultural que se trata de imponer, por si acaso se trata de imponer, porque los que andan en el mundo de los LGTB cada vez están teniendo un poder social, económico y político tremendo, están imponiendo normas de comportamiento, están imponiendo puntos de vista que no todos los compartimos. Yo soy ateo, conflicto y confeso, en verdad soy antirreligioso, no solamente no creo en la religión, no creo en Dios, sino que odio la fe religiosa, porque es uno de los grandes obstáculos para el pensamiento científico. Ojalá algún día lean algo de eso. Pero me he indignado muchísimo la ceremonia de inauguración de las Olimpiadas. ¿La han visto? La última semana. La parodia que he hecho de la última semana me parece asqueroso. Pero asqueroso y grosero hasta el extremo. Si a lo mejor estuviéramos en un mundo dominado por los musulmanes, mejor se hubiese terminado en un baño de sangre, porque los musulmanes no soportan que insulten a su religión y a su credo. Soy fanáticos, es otra cosa, es otro extremo, ¿no? Por ejemplo, Salman Rushdie, cuando escribió el libro donde obviamente analiza todo lo que es la fe musulmana,
y obviamente para él no tiene ninguna validez, lo desacredita. Los musulmanes lo amenazaron con matarlo en cualquier momento y intentaron hacerlo en un evento en Estados Unidos. Intentaron matar solamente porque había escrito, pero sin insultar, porque ellos son fanáticos los musulmanes. Demostraba que es una serie de falacias lo que tiene la religión musulmana, como tienen infinidad más falacias de la religión cristiana, por si acaso. Bueno, pero entonces ese tipo de cosas no lo estamos trayendo al aula como referente, ¿no? Pero sí para poder respetar las individualidades sin irnos a los extremos. ¿Qué han hecho esa parodia? Una asquerosa presentación de algunos, les llamo serán, así vestidos pues, con el vestimenta de gays y todo, haciendo de María Magdalena, de los demás apóstoles, pero con posturas obscenas y todo el asunto. Qué deprimente, asqueroso podría decir. Bueno, entonces, repito, la categoría biológica en nosotros es sexo. O somos hombres, o somos mujeres, o machos o hembras. No hay punto intermedio. Hay obviamente variantes intermedias, pero las grandes categorías son las que estoy señalando. Entonces, esa variabilidad biológica indica que tenemos particularidades notables, francamente notables, y a veces muy complicadas. Y ese es el tema central del estudio de la farmacogenética. Señorita, ¿puede dejar su celular? Por favor, voltea, ¿lo quieres? ¿No parece que se escucha cuando yo les he recomendado, o tal vez no estaban las clases anteriores? Yo he insistido enfáticamente que no soporto el uso de celulares en aula. Lean eso, pues ¿qué dice? Y no celulares. Si no me hacen caso a mí, hagan caso a su institución. Por favor. ¿Siempre tengo que estar perdiendo el tiempo manifestando esto? Entonces la farmacogenética en verdad está cada vez cobrando más fuerza e indicándonos que tenemos que individualizar los tratamientos. Así que dentro de las formas de reacción o de respuesta a los medicamentos tenemos lo que hemos mencionado la vez pasada. Estos dos temas están enlazados. Una de ellas la hiperreactividad, que como señalamos en su momento, es la respuesta que ocurre a dosis muy bajas. ¿Sí? O sea, rapidísimo reacciona la persona de un modo a veces excesivo, la hiperreactividad. Y eso puede deberse a diferencias en la velocidad de absorción. Hay estrategias incluso que utilizan esto, como les mencioné la vez pasada. Podemos utilizar dos sustancias, digamos, entre comillas, fármacos, que actúan sobre la absorción del otro. Por ejemplo, lo que les señalaba de la cafeína con el ácido acetilsalicílico. El ácido acetilsalicílico se absorbe mejor cuando se administra con cafeína. Entonces, mejora la velocidad de absorción de la cafeína, pasa el ácido acetilsalicílico. ¿Sí? Cuando también hay alteraciones en el número de la función de receptores, obviamente, fácilmente. O cuando hay cambios funcionales en el tejido blanco. Por ejemplo, si un tejido está agotado porque ha sido estimulado previamente, a lo mejor, digamos, el marcapaso cardíaco, llega un momento que se vuelve un poco, digamos, refractario o incluso se hiperestimula. Entonces depende del cambio funcional y de la regulación fisiológica de todos los sistemas complejísimos que tenemos en nuestra biología y en nuestra fisiología en particular. Una forma de reacción exagerada a los fármacos es la hipersensibilidad, pero la hipersensibilidad interrelacionada fundamentalmente a los procesos alérgicos. No todas son procesos alérgicos, pero la mayor parte sí. Y aquí quiero detenerme un poco en el asunto de la anafilaxia, por favor, me interesa muchísimo esto, porque se han cometido grandes deslices que han terminado en muertes de pacientes, no teniendo en cuenta qué hacer para evitar que un paciente no vaya a reaccionar tan gravemente como el shock anafiláctico, que es potencialmente mortal. Y cuando
ocurre, no da tiempo, en segundos, en minutos se muere el paciente. No se olviden esto, siempre cuando van a indicar un medicamento, especialmente que se sospecha que podría provocar la anafilaxia, pregunten al paciente si es que ha habido alguna reacción previa con cualquier medicamento. Pero no se queden confiando absolutamente si la respuesta es sí o no. Porque si les dicen no, pueden estar seguros de que realmente el paciente está diciendo algo certero, ¿no? ¿Desde qué edad tomamos conciencia que nos dan medicamentos? Tal vez los más alertas de los 6 añitos, 7 añitos, se me dieron un medicamento y de acuerdo a ese medicamento. Pero el resto no. Así que, ¿cómo si no dicen no? Que está olvidándose de que de criatura le dieron un medicamento que ni se acuerda ni se fijó. Y si le dice sí, se puede estar confundiendo también. Por ejemplo, puede haberle indicado a ese paciente un famosísimo medicamento que tan escandalosamente se ha usado en el país, se sigue usando. Es un inyectable que se llama Bebroncol. Ya por fortuna cada vez hay menos. Pero para que sepan ustedes, este medicamento es una estafa, es un error, pero que insulta a la inteligencia. Fue el preparado antibiótico más prescrito en el Perú hace pocos años. Para que vean el nivel tan larvario que tiene el médico peruano en la farmacología. Es increíble. Este medicamento se supone que está compuesto de ampicilina sódica, que es la que existe realmente y que toda la vida lo hemos usado. Pero también dice que tiene ampicilina benzatínica. Este medicamento, entre comillas, medicamento, no existe. Existe la penicilina benzatínica, que es un proceso farmacológico. ¿Qué hace con su celular? ¿Ah? ¿Cómo se atiende? ¿No se escuchó que estoy hablando de los celulares? La benzatínica. ¿Por qué hace el celular y apagado? Ah. No voy a estar diciendo lo mismo a cada alumno, a cada alumna, por favor. No me hagan ponerme antipático. Yo sé que ya me estoy ganando antipatías de alguno de ustedes. Y en todo caso, tendría que decir en buena hora. ¿Sí? Si en buena hora sí soy antipático porque pretendo que haya disciplina, que haya orden y que haya respeto entre nosotros. Por favor. Entonces, no existe la penicilina benzatínica, existe sí la penicilina benzatínica. Este es un preparado excelente que se utiliza, por ejemplo, para el control de la sífilis. La benzatinización es un proceso farmacéutico que hace que la molécula de la penicilina G sódica, no la penicilina G sódica, la penicilina G sódica se transforma en una sal relativamente insoluble y si se coloca intramuscular la penicilina G sódica pura, a lo mucho en 4 o 6 horas ya está desapareciendo del organismo. Pero cuando se benzatiniza, ¿saben cuánto dura? Más o menos 30 días, o sea un mes, de 28 a 30 días. Por eso este preparado penicilínico se coloca cada mes. Y es obviamente algo extraordinario, porque para estarle colocando cada 6 horas o cada 4 horas por un mes, el paciente va a agarrar a palos o huye, no soportaría. Entonces este es un gran avance. Pero estos miserables del laboratorio que producen este producto dicen que han inventado a la ampicilina sódica. Busquen cualquier texto de farmacología serio y no encuentran, ni siquiera se toman la molestia de referirse a que existe la ampicilina sódica. Pero ¿cómo el cuento era de que perdón, la benzatínica. El cuento es que como tiene ampicilina sódica actúa de inmediato. Bien el argumento, tramposo. Doctor, usted tiene aquí el mejor antibiótico para su disposición, porque como tiene ampicilina sódica, actúa de inmediato y a las 4 horas ya están matando a la mayor parte de pacientes de bacterias. Y a las 4 horas ya empezó a actuar la ampicilina benzatínica que le da un efecto prolongado y ni siquiera dice 30 días, dice 24 horas. Un día, cada 24 horas hay que usar esta porquería. Pero lo más
dramático, lo más penoso, como digo, es que ese medicamento, ese preparado, fue recetado a nivel masivo por los médicos peruanos hasta hace poco. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Pero eso, como repito, grafica lo pésimo que ocurre en nuestro país en cuanto a la formación farmacológica. Bien, entonces, estamos hablando de la hipersensibilidad. Todas las penicilinas, en verdad, se relacionan, no son tan exageradamente como la gente piensa, que rápido pueden ocurrir a la anafilaxis y chocar la ampolla con eso, sino que sí es una posibilidad. Entonces, si recibe de broncol y ustedes le preguntan, ¿ha recibido penicilina alguna vez? ¿Sabe el paciente que la broncol tiene una forma de penicilina que se llama ampicilina? No sabe, ni siquiera se le cruza por la cabeza. Entonces dice, no, nunca lo recibí. Y si dice no, en ese momento el médico tratante, con toda la confianza, va y le coloca el preparado de penicilina. ¿Qué ocurre? Si ya recibió antes, se sensibiliza. Para esto entonces se requiere un fenómeno de exposición previa, sensibilización previa. La primera dosis que reciba un paciente de penicilina nunca le va a producir una anafilaxia. Necesita una exposición previa. Entonces, ahora, si nos dice sí, porque el paciente a lo mejor sabía que la Vermocor tenía ampicilina y es una penicilina, dice sí, yo recibí una vez, y le produjo alguna reacción, sí, me produjo urticaria. Como dice la norma en nuestro país, en la historia clínica el médico pone alérgico a la penicilina. Eso es la norma. La historia clínica se pone ahí las alergias, en la carátula de la historia clínica, para que el médico tratante nuevo sea advertido así. Entonces, ¿le podemos atribuir realmente a este medicamento la sensibilización? Tampoco. ¿Por qué? Porque ese famoso avebroncol, esa estrella antibiótica de la mayor parte de médicos, tiene una parte que es la ampicilina resódica, tiene una otra partecita por acá que es de ampicilina benzatínica que dicen que tiene, pero tiene otra parte que se llama homenol, otra que se llama terpinol y otra serie de medicamentos que supuestamente van a ayudar a que se afloje la flema, para que se expectore. Pero es una combinación de medicamentos y la alergia puede ser causada por esto o por esto y no por las penicilinas. Así que el corolario se va por eso. No hagan las preguntas, no pierdan el tiempo. No pierdan el tiempo preguntando. ¿Qué tiene que hacer? Hagan la prueba de sensibilidad a la penicilina. No se olviden de eso, por favor. Olvídense de perder el tiempo con las preguntas. Hagan de frente. Prueba de sensibilidad a la penicilina. No se olviden de ese consejo, por favor. No porque lo digo yo, sino porque así está sistematizado, por favor. ¿Sí? Bueno, ahora, la supersensibilidad es la mayor sensibilidad derivada de la intervención o tratamiento prolongado con un antagonista. ¿Se acuerdan cuando les hablaba? Bueno, para los que vinieron a la clase anterior, les hablaba del caso del prolongador. ¿Cierto? Que cuando después de mucho tiempo se suspende bruscamente por parte del paciente, hay una tremenda población de receptores que van a recibir la acción del fármaco que se está aplicando ahorita y va a mostrar un efecto pero brutal, que incluso en los pacientes centros pueden tener hasta muerte por su supersensibilidad. Al contrario de la hiporreactividad, la respuesta baja, digamos, a un medicamento, baja la intensidad de efecto, que puede presentarse de dos maneras. Por ejemplo, señalado en la clase anterior, la tolerancia y la taquifilaxia. La tolerancia, se ven ustedes, es adquirida y ocurre en vivo por exposición repetida a fármacos. Eso es lo que le ocurre a los adictos antes de que se conviertan en adictos. Primero comienzan a tener tolerancia. O sea, cada vez la droga que usan ya no les da el beneficio que lo obtuvieron al inicio. Y van a ir subiendo la dosis hasta que lleguen a dosis fatales. La taquifilaxia es experimental. Les contaba, ¿se acuerdan de cómo registramos la presión arterial en las prácticas antiguas de farmacología? Eso es experimental.
Hay otro fenómeno que es la idiosincrasia, que también por favor nunca lo deben de tomar en cuenta. Son reacciones particulares que ocurren en ciertos grupos de personas y que lo diferencia del resto. Y que son ya, en verdad, de base genética. Ocurre, por ejemplo, lo que son con los acetiladores. Disculpen, hay un error ahí, acetiladores. Nosotros nos podemos dividir en el mundo como acetiladores rápidos y acetiladores lentos. El que es acetilador rápido, rapidísimo su organismo, inactiva, por ejemplo, a la isoniazida del antituberculoso. Y el acetilador lento, la isoniazida, demora más tiempo y puede dar lugar a fenómenos tóxicos. Reacción exagerada a la isoniazida. Eso, por favor, ocurre. No mucho, pero sí ocurre. Hay pacientes que resultan sintiendo un efecto no deseado o colateral con un medicamento y a lo mejor su metabolismo en ellos está muy lento y por lo tanto el fármaco no es inactivado con rapidez como otro. Y lo mismo con el fenómeno de la glucosa cisfosfato deshidrogenasa, la famosa G6PD. Esa enzima se encarga de metabolizar fármacos y algunos tienen déficit de glucosa cisfosfato deshidrogenasa. ¿Y saben quién tiene más esto? Lo de la raza negra. Doctor, bueno, ¿puedo pasar? Me han tenido en el simulacro abajo y bien he llegado y he estado esperando y no he podido entrar. Gracias. Un montón, pero no estaba en el simulacro, ¿no? Bueno, sí, eso ocurre por si acaso, ahí hay otros fenómenos enzimáticos un poco más raros, por decirlo así. Ahora, ya también en la sesión anterior hablábamos de los famosos ligandos, ¿no? Los ligandos son aquellas sustancias endógenas y exógenas que se unen a receptores propios de nuestro organismo. Los endógenos tenemos por los neurotransmisores, adrenalina, noradrenalina, dopamina, oxitocina, serotonina, etc. Una gran diversidad que son las que permiten que nuestro organismo funcione. La neurona libera un neurotransmisor, hace encaje con la segunda neurona y se transmite el impulso. Y los exógenos llamados xenobióticos son las drogas. Entonces las drogas van a interactuar no con receptores que se han inventado recién, que se producen recién, no, están ahí, están esperando a un ligando endógeno y resultó interactuando con un ligando exógeno, con un medicamento. De ahí que entonces podemos definir o identificar que hay varios tipos de ligandos. Algunos reciben el nombre de agonistas. ¿Qué son los agonistas? Ahí está descrito. Son los que interactúan con un receptor determinado, ¿ya? Y desencadenan la acción imitando la del ligando endógeno. Por ejemplo, la adrenalina es un ligando endógeno, se produce en nuestra médula suprarrenal, es fisiológico. Pero la etilefrina o la fenilefrina son fármacos exógenos, son sintetizados, no ocurre en nuestro organismo, se meten en el mismo receptor alfa-1, por ejemplo, de la adrenalina e imitan, provocan una acción igualita a la que produjo la adrenalina. Entonces, ese es un agonista, la etilefrina es un agonista alfa-1, pero es exógeno, es xenobiótico. El agonista natural sería la adrenalina y la noradrenalina también, porque todo eso receptor alfa-1. ¿Se entiende, cierto? Ahora, aquí hay un término alostérico que por ahí lo van a encontrar, que es parte de la complejidad de la farmacología. Pero hay que decir que significa que es el fármaco puede no encajar en lo que normalmente, por ejemplo, en la parte del receptor, que es una molécula, ¿no es cierto? Así lo definimos la vez pasada. La adrenalina encaja en una parte específica de ese receptor. La etilefrina, suponiendo que sea un agonista alostérico, se mete en el mismo receptor, pero no en la misma parte de la adrenalina, sino en un costadito, podemos decir. Halo, el tipo halo es diferente, contiguo, ¿sí? Entonces puede dar un fenómeno medio raro. Ya no es tan igual como del agonista endógeno, ¿sí? Ese es el término alostérico, lo van a encontrar en sus textos. Y hay varios tipos de agonistas.
Aquí quiero decirles algo. En verdad, jovencitos, la ciencia es compleja. Y pues podríamos decir difícil, ¿no? Y la farmacología llega a ser tremendamente complicada, porque hay, como hemos dicho, una tal variabilidad de mecanismos, de procesos que incluso no se conocen todavía del todo, ¿eh? Dificilísimo hacer estudios de este tipo, de modo que cada vez se van descubriendo variantes y variantes que nos complican la vida. Yo se los traigo esto no con el ánimo de que ustedes se estresen, sino que sepan que hay esa variante, y no les pido que lo aprendan tampoco, porque eso sería exigencia para los que están estudiando farmacología, para los que van a ser farmacólogos, para los que van a ser especialistas en farmacología. Estamos, no para el estudiante médico, no porque no tengan ustedes masa encefálica para captarlo, claro que sí, sino que sería un abuso porque no es su conocimiento utilitario. Hay un concepto muy especial que se llama el conocimiento utilitario. Y algunos dicen que solamente deberíamos basarnos en eso. Por ejemplo, yo debo identificar cuáles son los conceptos que el médico, que le van a servir al médico. Si no le sirve, no tengo por qué enseñar. Eso en verdad hay que considerarlo hasta cierto punto cierto, porque no podemos, como antes, en verdad, yo les confieso que antes, el curso de farmacología, les juro que era, ahí sí era el verdadero filtro. Ahí sí era el verdadero filtro. Complicadísimo hasta el extremo. Y había docentes que todavía buscaban de la literatura, como dicen, el puntito más recóndito, el que está rayado en negritas, ese preguntaba. Por fortuna ahora no es tan estresante ni tan traumático. Entonces tenemos, por ejemplo, fíjense, este término es relativamente nuevo, abuelista sesgado. En la mayor parte de su literatura no lo encuentran. E incluso, por si acaso, en las ediciones modernas de los textos bases tipo Goodman, ya Goodman como que dice, esto ya se sabe, así que ya no lo toco. Porque también si Goodman pues tratara todos los tópicos de farmacología que se dio desde el principio, tendría que ser más que una Biblia. Entonces, de acuerdo a las ediciones se van dejando temas que se supone ya están conocidos. Entonces, ya lo encuentran en la última edición. Tienen que rebuscar por ahí las Biblias antiguas del Antiguo Testamento, farmacología, y poder encontrarlo, ¿no? Entonces, el agonismo será. El agonista completo es el que produce respuestas máximas. Por ejemplo, agonista alfa 1, que es la adrenalina completo, y no la adrenalina. Produce una respuesta máxima, activando los receptores alfa 1. Eso significa fundamentalmente, repito, y ya lo estoy repitiendo varias veces, vasoconstricción. Y la vasoconstricción, como es un componente de la presión arterial, hipertensión arterial. Incremento, no digo hipertensión arterial, perdón, presión arterial elevada, porque desde este momento les insisto, no hablen ustedes de un paciente cuando tenga su problema referido a presión arterial, es decir, tiene usted presión alta. No confundan presión alta con hipertensión arterial. La hipertensión arterial es la enfermedad que se caracteriza por tener presión alta constantemente, pero toda presión alta no es hipertensión arterial. Si yo me enojo, por ejemplo, porque traen el celular, entonces me toman la presión arterial en ese momento, me muestran la presión arterial elevada, y por eso me van a definir como hipertensos. No, como hipertenso, ¿no? Simplemente se te subió la presión arterial. Y ese es un error, pero bárbaro, brutal. En el acto médico, para todo paciente que termina con su presión arterial, y peor aún que elevada, peor aún. Si dice, tengo dolor de cabeza en la mañana, por ejemplo, digo, una paciente por ahí y diría que le tome la presión arterial urgentemente, estaba teniendo un paciente y dice, por favor, que me tome la presión arterial, doctor. Dice, pero si ya le tomamos su presión arterial, está 145/90, estaba 145, estaba elevado 5 milímetros. La máxima presión arterial aceptable es 90 la diastólica y 140 la sistólica. Y es 145. Ah, pero ¿qué me duele? Porque me duele la cabeza y estoy ya casi de morboso. Le dije, no, desespere. ¿Por qué saben qué, jóvenes? Hipertensión arterial desde este momento, por favor, grábenlo. No produce síntomas, a pesar que van a encontrar libros que dicen que sí. Es así
asintomática la hipertensión arterial. Y ahí está su peligro. Ahí está el peligro, porque como no siente el paciente molestias, puede estar con su presión que vuela y de repente cae, han escuchado que dicen, yo estoy caminando y cayó fulminado por un infarto miocardio, una hemorragia cerebral, una arritmia y se muere. Ese es el riesgo de la hipertensión arterial, precisamente que no la siento, no puede tener que me duele la cabeza, que veo lucecitas, que me suban los oídos, que me da taquicardia. Uf, eso es lo que han aprendido de las telenovelas. Literalmente. Bueno, entonces tenemos los agonistas que producen respuesta completa como lo que he mencionado. Agonistas parciales inducen respuestas submáximas y curiosamente pueden dar respuestas como antagonistas. Miren ustedes. En un receptor determinado, por ejemplo el receptor 1, puede venir la adrenalina y lo ocupa, por decir, completamente y da una respuesta de este tamaño. Viene por acá también la epinefrina, hagamos la parte, el mismo receptor. Y lo puede ocupar incluso débilmente comparado con la adrenalina o incluso una menos área. Entonces lo ocupa, hasta acá. Entonces el efecto que vamos a tener aquí va a ser así. ¿Está todo bien? Remeda la reacción de la adrenalina, pero no con la misma intensidad y eficacia. ¿Qué pasaría si yo, después de aplicar etilefrina, después de esto, aplico adrenalina? La adrenalina va a encontrar que casi el 70% de estos receptores, el 70% de ese receptor está ocupado. Entonces va a entrar a tallar aquí, vámonos. Ahí, en este 40% del receptor. ¿El efecto se incrementará hasta acá? No, pues, porque a lo mucho se incrementará hasta acá, por acción de la adrenalina. ¿Sí? Y comparativamente, ¿cuál es el tamaño de aquí a acá? Responde como entonces. La adrenalina, después de la epinefrina, ¿responde igual que la adrenalina sola? No. Por lo tanto, está actuando casi como un bloqueador, como un antagonista. Esa es la característica de los agonistas parciales. Actúan como agonistas cuando están solos o antagonistas cuando se pretende superar su efecto por acción del agonista puro. ¿Se entiende, por favor? Sí, ¿no es cierto? Pero, doctor, una pregunta. ¿El antagonista ahí es la adrenalina? Ahí no estamos hablando de antagonistas. Agonistas son los dos. Agonistas son los dos. Claro, sino que la adrenalina es el agonista puro y la etilefrina es el agonista parcial. No estamos hablando de antagonismo. Da la impresión que está ocurriendo un efecto antagónico, como dice arriba. Claro, tú. Ahí Está ya. acá, no se confunda acá. Y el famoso agonista sesgado nos viene a complicar más todavía la cosa. Eso se ha hecho, en verdad, este descubrimiento con fármacos nuevos como el carvedilol, que lo he señalado ahí. Resulta, fíjense, que el carvedilol es un beta bloqueador, beta 1 bloqueador, es decir, bloqueador o antagonista beta 1, que se usa en cardiología para la insuficiencia cardíaca. Protege el estómago, le da más fuerza de contracción y lo protege del infarto, por ejemplo, que podría venir del carvedilol. Pero resulta que hay un montón de bloqueadores beta 1, como el carvedilol. Y se ha encontrado que algunos no tienen esa función protectora. Entonces sí es igualita la molécula o casi igual. Y también hemos demostrado que se mete en el receptor beta 1 y lo bloquea. O sea, el beta 1 indiscutiblemente no hay evidencia de lo contrario. ¿Por qué? Y se ha encontrado que este carvedilol, fíjense, o mejor dicho, que nuestro organismo es tan complejo, ¿verdad? Nos fraga la vida. El famoso receptor beta 1, que es cardíaco, está asociado a dos proteínas,
a la GMP, pero también una porción al AMPC. GMP cíclico, AMP cíclico. Y curiosamente, cada una de estas proteínas le da propiedades diferentes. Entonces, este carvedilol se une fundamentalmente al receptor beta 1 asociado al GMP cíclico, ¿sí? Y no actúa sobre AMP cíclico. Esta particularidad de unirse al GMP cíclico le da la capacidad inotrópica y cardioprotectora. Los demás, beta 1, no tienen, actúan sobre AMP cíclico o ambos. Nos complica la vida, ¿no? Pero miren, esos son los resultados de estudios muy especializados que se hacen sobre fármacos y que ha dado lugar a que se denominen a estos agonistas sesgados. Pero bien, pues, hasta ahí no entramos. Solamente les traigo una información. Me interesa saber que hay agonistas y hay antagonistas. Este es otro colmo del asunto, los agonistas inversos. Se darán cuenta que hay 4 tipos de agonistas, ¿no? Superantagonista le llaman otro, porque ese es otro asunto. El intelecto humano es bien curioso. ¿Cómo nos gusta a nosotros el famoso complejo de Adán? Los que por ahí ya son un poquito reconocidos como investigadores y todo, ahí siempre quieren dejar su sello. ¿Y sabe qué? Se les da por ahí por denominar fenómenos y ponerles su nombre, o ponerles un nombre para que ellos generó ese concepto, él es el descubridor de este evento. Por favor. Entonces, por ahí ya generaron el concepto de agonista inverso. Ahí es superantagonista también llaman. Si uno se pusiera a querer aprender todos los términos médicos, les juro que nunca le va a alcanzar tiempo en la vida. Se dice que la jerga médica es como si uno aprendiera 2 o 3 idiomas más, el tratar de conocer todos los términos que se han inventado en medicina. A ver, ahí, si alguien que está por dormirse, se puede ir a mojar la cabeza, por favor, ¿sí? Entonces, esto dice, estabilizan la conformación inactiva del receptor y provocan una respuesta debajo del basal u opuesta, también semejante a la del antagonista, semejante al antagonismo competitivo. Es otra variante de lo anterior. Y esto, ¿cómo se ha demostrado también? Y eso se demuestra experimentalmente. La beta-carbolina es un fármaco muy parecido a las benzodiazepinas. La beta-carbolina, muy parecido a la benzodiazepina. La benzodiazepina, que son depresores centrales, por ejemplo, producen hipnosis y son muy útiles como anticonvulsivos, diazepam, clonazepam, bromazepam, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Así que cuando hablamos de convulsiones, por ahí va a haber un seminario, se habla de benzodiazepinas como tratamiento. Pero hay un primo hermano de las benzodiazepinas que tienen las mismas propiedades, pero curiosamente, cuando se administra en lugar de controlar las convulsiones, produce convulsiones. Así que le rompió el coco a los farmacólogos. ¿De qué demonios pasa? Pacientes de la misma familia, el mismo tipo, la misma molécula. ¿Qué pasó acá? Resulta que tienen una estructura por ahí media tramposa que también interactúa con el receptor de un modo muy especial y le da un efecto contrario. Pero no sé si está complicado la vida algo, pero eso los antagonistas. Bueno, diferenciamos bien lo que es antagonismo farmacológico del otro tipo de antagonismo. O sea, por ejemplo, hay lo que se llama fisiológico, ya lo vamos a ver. El antagonismo farmacológico es cuando damos sustancias que no tienen actividad intrínseca. O sea, no activan al receptor, simplemente lo ocupan, por lo tanto no producen efecto contrario, simplemente no permiten que actúe el agonista. No se confundan, no significa que si yo uso un beta o un alfa 1, pues agonista, entonces voy a tener como respuesta evidentemente y de manera incuestionable un incremento de la presión arterial, ¿ya? Y si yo uso un alfa 1 antagonista, ¿qué va a ocurrir? Pues un
agonista farmacológico, ocurrirá que la presión arterial se viene bajo. No. Debería, entre comillas, por teoría debería bajo, pero no es así. El antagonismo farmacológico se dice no, yo he usado este. Se mantiene. Y la presión arterial, si es que es normal, se mantiene. Solamente bajará, ¿saben en quién? ¿En quién creen que baja? En Hipertensos. el paciente que tiene hipertensión arterial. Eso, por favor, distínganme. Los antagonismos farmacológicos no dan un efecto contrario, solamente impiden que actúe el agonista. Aquí no está actuando el agonista, no está actuando la adrenalina, digamos que sencillamente se mantiene la presión en su nivel. En cambio, a diferencia de esto, como vamos a ver adelante con rapidito para que regresemos con este concepto. El antagonismo fisiológico, mire usted. Es otra cosa. Es otra cosa. Ahí sí. Yo, por ejemplo, como dice ahí, utilizo la histamina. La histamina tiene que interactuar con los receptores H1 y produce una vasodilatación potente. La vasodilatación potente irá bajo la presión arterial. ¿Estamos bien? Claro, claro. Ahora, Si le mete si adrenalina. yo uso un antihistamínico como la clorfeniramina, y es competitivo, simplemente bloqueo la acción del H1 y Ya no hay controlaré la vasodilatación. vasodilatación si es que está ocurrido, pero si no hay, está en su tono normal, no actúa. ¿Ya? Pero en cambio acá, usamos luego de la histamina, adrenalina, por otro lado, por otro mecanismo, produce vasoconstricción y elevo la presión arterial. ¿Se dan cuenta? Este es antagonismo fisiológico, están actuando en receptores diferentes. ¿Ah? Aquí sí está por otro mecanismo subiendo la presión arterial. Doctor, y entonces el antagonismo fisiológico del agonista inverso solo se diferencia en el lugar de acción. Es solamente en ese proceso molecular. En ese proceso molecular nomás. ¿Ya? Entonces, por favor, esto era para señalar que no vayamos a pensar que en el antagonismo farmacológico se va a ocurrir el fenómeno contrario. No, simplemente, imagínense, aquí se aplica el concepto del perro del hortelano. El antagonista es el perro del hortelano que se mete en el receptor y no deja que actúe. O sea, no come ni deja comer. No deja que actúe el agonista. ¿Sí? En cambio, el fisiológico sí produce el fenómeno contrario. La respuesta contraria. Bueno, entonces esto lo tenemos a tratar un poco. Ese es el farmacológico. Ahora, hay tipos, ya creo que ustedes lo han leído, competitivos y no competitivos, ¿no? El competitivo, estamos señalando, compiten por el mismo receptor sin permitir su activación. Ese es el que estábamos hablando, el puro antagonismo farmacológico competitivo. Ahí, por ejemplo, tenemos la pirocarpina con la atropina, la noradrenalina con la retinol, etc. Ahora, para complicarnos otra vez la vida, como dice ahí en el texto, esto lo copió literalmente, pero vean que está en el texto así, puede ocurrir desde que el sitio sea adyacente, o sea, que esté al ladito, nomás donde se une, el primer fármaco, ¿sí? O se solape significa se superpone, entonces solapa, ¿no? Se superpone. O que se unan a sitios diferentes, que pero por mecanismos alostéricos impida la unión del otro antagonismo. Ese es el competitivo. El competitivo tiene también sus variantes. El competitivo reversible y el irreversible. ¿No? O sea, no podemos jugar farmacológicamente a nivel experimental, podemos jugar ahí. Usamos un reversible, lo bloqueamos, volvemos a aplicar más dosis del anterior y regresamos otra vez a la función original. Bloqueamos otra vez, usamos el bloqueador y vuelta a lo mismo bajo. Eso podemos hacer experimentalmente. Pero eso es cuando hay competencia por receptores. Y el irreversible es cuando se establecen enlaces permanentes, muy sólidos, ¿no? Hay ejemplos farmacológicos. Entonces, por ejemplo, el ácido salicílico en la síntesis de trombosanos.
sí les he explicado, Pedro Barco, sobre el ácido salicílico, que no solamente tiene efectos analgésicos, antiinflamatorios, antitémicos, sino que es antiagregante plaquetario. Este efecto de agregante plaquetario lo hace interviniendo con la enzima tromboxano sintetasa. Por si acaso, pobrecitos, el nombre correcto farmacológico es tromboxano sintetasa. Por ahí viene la estupidez del género, este asunto del género. Muchos comenzaron a poner tromboxano sintetasa. ¿Por qué? Porque les parecía grosero decir sintetasa, porque estaba refiriéndose probablemente a las tetas. ¿Cómo? Es una degradación. Le juro. A veces algunos creemos que hay gente que no merece estar aquí. ¿Cómo lo perdieron que pasa en su credibilísimo? Como aquellos también que dicen, ya no hay que ponerle ni la A ni la O, sino y se hizo ley, por si acaso en España se hizo ley. Argentina, los feministas, los argentinos muy activos, pedían a gritos, que no se diga pues pistola, sino pistolo. O pistole. O si pistola está refiriendo a la mujer, ¿no? Qué desgraciado los machos. El omeprazol, esa interacción del ácido salicílico con el tromboxano A es potentísimo y dura muchísimo tiempo, de tal manera que ahí permite, esa es una gran ventaja, permite, por si acaso, que usemos el ácido acetilsalicílico. Esto me interesa también remarcar en ustedes desde este nivel. El ácido acetilsalicílico, como AINE, su dosis generalmente en adultos es 500 miligramos cada 4 o cada 6 horas. Como antiagregante plaquetario, para evitar la formación de trombos y prevenir el infarto de miocardio en pacientes cardiópatas, solamente necesita de 81 a 125 miligramos cada 24 horas. Aquí, con esta dosis, no tiene ningún efecto antiinflamatorio, ni analgésico, ni antitérmico. Como que con 500 miligramos desaparece este efecto antiagregante plaquetario. Con esta dosis, el aire, en este caso el ácido acetilsalicílico, puede provocar con facilidad erosión gástrica, lesiones gástricas, úlceras, gastritis, lo que sea. Con esta dosis, nada. Por favor, persisten en esto, ¿sí? Persisten en esto. Entonces, ¿esto por qué? Porque es tan potente la actividad del ácido acetilsalicílico sobre la tromboxano sintetasa que no vuelve a formarse más hasta dentro de 24 o 48 horas. Por eso que se puede administrar cada día. En cambio, aquí estamos hablando de prostaglandinas. Aquí de tromboxano sintetasa, aquí prostaglandinas es otra cosa. Pero después de una anécdota, creo que algunos también le referían alguna oportunidad. Para que vean que estas informaciones no siempre lo compartimos todos los médicos. Somos los que nos interesa de la farmacología. ¿Por qué les digo esto? Porque algunos creen que los grandes especialistas de una o tal rama médica son los que mejor dominan todo de su especialidad. Falso, completamente falso. La gran parte de casos, la mayor parte de casos, las especialidades son generalmente operativas. El que se mete a una cirugía cardiovascular es un experto, caray, tiene un pulso de 2000 demonios para estructurar arterias, venitas, caray, hacer trasplante de piezas orgánicas. Pero en el manejo farmacológico, pues hay que interesarse por la farmacología. Un cardiólogo amigo mío, excelente amigo, no voy a decir el nombre porque estaba en la cama de ejemplos amigos, me atendió porque tuve un ictus y entonces me dice, maestro, tiene que usar usted su aspirina de por vida. Y en verdad estoy así, ¿no? Bueno, entonces, como hay en verdad relaciones del segundo ritmo circadiano de los efectos medicamentosos, como cardiólogo tengo que tomarlo en algún momento en especial, porque escúchenme bien ustedes, si yo uso para la hipertensión arterial un ARA2, un antagonista del receptor
Pero dejémoslo esto. Este ADA2 protege como antihipertensivo las 24 horas del día. Pero obviamente es lógico pensar que apenas se administra, recién va a producir ya según una especie de cúpula. Y en las últimas horas ya el efecto no es tan intenso como quisiéramos, ¿está claro? Nunca, por si acaso, la administración de medicamentos es lineal en cuanto a la protección, no. Empieza un poquito, como no tanto, hasta que llega al momento apropiado, se mantiene arriba esta cúpula, luego viene y comienza aquí a perder eficacia hasta que se administra la otra dosis. ¿Sí? Entonces la recomendación que deben administrarse de preferencia en las noches, ¿por qué? Porque la hora más importante que queremos que se proteja ese paciente son las primeras horas de la mañana. A propósito, ¿por qué se indica así? Porque la mayor parte de muertes por eventos cardiovasculares, hipertensión arterial, anemia, insuficiencia cardíaca, lo que quieran ustedes, ¿saben a qué les ocurre? Las primeras horas de la mañana. 6, 7, 8 de la mañana. Entonces, se necesita que en esas horas esté con el mayor nivel plasmático del medicamento que lo está protegiendo. Y si yo voy a esperar que el paciente se despierte para que recién lo tome a las 7 de la mañana, justo a las 6 de la mañana le puede dar un infarto porque a esa hora ya tenía casi nada de medicamento en su organismo, ¿no? Por lógica sencilla, entonces mejor administrar en la noche. Eso se recomienda, sí, por favor. Bueno, entonces, yo pensando en eso le pregunto si lo tendría que tomar a lo mejor en la noche, pero por ese asunto. Entonces me dice, claro, ¿sabe que tómalo como en la bolsa para que no le produzca problema gástrico? Ay, ya, pues dije, me decepcionó, mi amigo. Digo, no, hermano, le digo, pero por favor, con esa dosis de 120 miligramos, no tiene ningún efecto deleterio sobre la glucosa gástrica. Así que no tiene sentido esa recomendación. Yo te preguntaba algo para ver si con relación con la carga de protección que me va a hacer, hay alguna necesidad de considerar horas. No, pues no, que yo sepa, no. Pero, repito, eso es evidencia de que no siempre las informaciones necesarias para dar orientación o hacer terapia farmacológica ocurren en los mejores especialistas que ustedes puedan conocer. ¿Sí? Nunca, entonces, por lo tanto, en un conocimiento médico, confundan formación académica con experiencia, por ejemplo, y con dominio de especialidades médicas fundamentales como la farmacología. Por favor. Entonces, bueno, ¿qué ocurre con el omeprazol? Es algo parecido. El omeprazol actúa inhibiendo la famosa hidrogenión, potasio, ATPasa. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama, señorita? La hidrogenión, potasio, ATPasa. A ver. ¿Cómo se llama? ¿Una bomba de protones? Exacto. Bomba de protones. La bomba de protones es de hidrogenión, potasio, ATPasa. La hidrogenión, sodio, potasio, ATPasa, ¿cómo se llama? Sodio, potasio. Bomba sodio. La bomba de sodio y potasio. Aquí varía nomás que en lugar del hidrogenión está, en lugar del potasio está el hidrogenión. La bomba de protones, por eso se llaman IBPs, el omeprazol, lansoprazol, se llaman IBPs, inhibidores de bombas de protones. ¿Sí? Y el omeprazol inhibe a la bomba de protones de un modo también pues intensísimo. Demora hasta 5 días en sintetizarse el nivel de enzimas que se necesitan fisiológicamente. Por eso es que el omeprazol se administra cada 24 horas también. Porque si fuera por vida media tendríamos que administrarlo ¿saben cuántas veces al día? 4 o 6 veces al día el omeprazol. La vida media, saben ustedes que es el parámetro farmacocinético que nos dice que se alcanza cuando el 50% del fármaco se utiliza, se queda y el 50% se elimina. Ese es el nivel de estabilidad hemos logrado la vida media. Y en la mayor parte de casos es 4 horas. La vida media. Cada fármaco tiene su vida media.
Pero no es, como verán ustedes, absoluto que hay que fijarnos de la vida media. En este caso nos fijamos de la intensidad de bloqueo de la enzima sobre el electrón. Y lo mismo ocurre con los inhibidores de la monoaminoxidasa. La monoaminoxidasa es la enzima que metaboliza qué tipo de sustancias endógenas. La monoaminoxidasa, junto con la catecolactometiltransferasa. Las catecolaminas. La catecolaminas, la adrenalina, la dopamina es catabolizada por la monoaminoxidasa. Sí, porque cuando ustedes estudian una asignatura, y mejor aún cuando la prueban, no crean que esa información acá les va a durar toda la vida. ¿Saben? Que se ha demostrado que a duras penas demora un semestre más. En verdad, se han hecho exámenes, se han tomado una promoción tal de estudiantes, por ejemplo ustedes, ¿ya? De los, ¿cuántos son? ¿70? No son los 70. De los 70 a lo mejor aprueban sí. No, pero ninguno es una broma. Aprueban 60. Ya, muy bien. A esos 60 se les vuelve a aplicar la prueba donde mejor nota tuvieron. En el próximo semestre nomás. Y todos salen jalados. Eso es así. No se asusten, es así. No es que somos brutos, lo que pasa es que no sabemos estudiar, es otra cosa. Creo que les he dicho a algunos de los grupos de seminario y prácticamente que deben revisar las famosas reglas de Ebbinghaus. Ebbinghaus es un científico que se dedicó a estudiar sobre la memoria y los recuerdos. Y él encontró que este tipo de asuntos, que la memoria esta, especialmente la de fijación que que funciona cuando estamos captando una información reciente, porque hay una memoria a largo plazo, que es otra cosa, la memoria de fijación, si es que no se revisa dentro de las 24 horas, se pierde cuando menos un 50%. ¿Ya? Y los que, por ejemplo, si reciben una clase del día, en la mañana o en la tarde, lo revisan nuevamente, dentro de las 24 horas se fija hasta cuando menos un 60%. Si lo revisan dentro de la semana siguiente, dentro de los 7 días, se fija el 90%. O sea, prácticamente, recién ahí pueden dar un examen sin lugar a dudas. Así que cuando dan un examen, por ejemplo, el lunes están, el domingo están que no duermen, no comen y se ponen en el sí, van a responder probablemente como un 60 o 80%, pero se fijó esa información. Así que por eso ocurre ese fenómeno que les digo de pérdida de la memoria, que es fundamentalmente cómo se estudia en la actualidad. Bueno, entonces ahí tenemos el antagonismo fisiológico, como lo hemos mencionado. Antagonismo químico es cuando se aprovecha la capacidad de reacción química, del bloqueo químico entre productos obviamente de esa naturaleza, como lo que hacemos cuando aplicamos el dimercaprol, cuando tenemos un paciente que está intoxicado con mercurio, con plomo, con oro, con arsénico. ¿Sí? Estos son productos muy tóxicos, ¿ah? El mercurio, el plomo es puro brutal, no solamente produce toxicidad aguda por daño hepático, daño neurológico, sino se transmite ese daño a la prole, y hay una gran cantidad de niños que nacen con taras y defectos terribles. Eso, por si acaso, es una cuestión escandalosa que ocurre, ¿saben dónde? Especialmente en los pueblos amazónicos, donde ocurren derrames petroleros, como tenemos acá en el nororiente. Yo tuve la oportunidad, jovencito, a mí me gusta mucho ir, y me sigue gustando ir, alejarme de la ciudad porque la ciudad es tóxica, y me ayuda incluso a ir a hacer capacitaciones por FONCODES a las zonas límites donde está la mayor pobreza, y fue un lugar que se llama, me olvidé también, pero está justo en la frontera con Ecuador. San Ignacio, ¿conoces más allá de Jaén? Ya casi está la frontera, pues. Y fui a un centro de salud a dar una capacitación ahí,
Y justo y él iba a decir hotel. ¿Hasta qué hora tenemos? Hasta las 15. Ahí iba a decir hotel, ahí no había hotel. una covachita ahí. Pero había televisión y había cable. Pero cable del Ecuador, porque ir cerca, porque en nuestro país no llega ni la radio. Bueno, entonces estaban anunciando este canal, en ese tiempo recién supe que existía el canal Telesur. No sé si habrán visto ustedes. Ese canal Telesur es patrocinado por el terrible tirano fascista hitleriano Maduro y anteriormente por su guardavisto, ¿cómo se llama? Chávez, ¿no? El comandante, pa'lante mi comandante. Entonces, y decía, no se olvide, este domingo, decía, el reportaje y el especial sobre los niños de plomo. Y decía, vean, vamos a ver, decía, lo terrible que está ocurriendo. Lo calificaban de un modo, la verdad, casi como una catástrofe, en el río Corrientes. Una palabra de primaria donde nos hacían memorizar, hacía palos los ríos del tal sitio y la persona decía, ¿por qué en el Perú? Decía, debe ser. Y tomé interés. Y me fui a ver, era sobre el río Corrientes, tratándonos en la Amazonía peruana, donde permanentemente hay derrames petroleros, en los reductos naturales. Y el petróleo tiene cantidad de plomo. El petróleo es bruto. Y ese petróleo contamina las aguas. Y los pobres indígenas, me refiero a los que viven en tribus, los que son los apestados, los olvidados del Perú oficial, donde porquerías como Dina Pau, mi memoria lo rechaza, la Dina Balearte, Kuczynski, el drogadicto de Toledo, el pisado de Miranda, el delincuente Alan García, todos nunca creyeron que existían los poderes. Alan García de ciudadano de tercera clase, decía, se acuerdan del Baguazo. Ha muerto ciudadanos de tercera clase, decía el delincuente. Bueno, entonces, entrevistaban ahí y mostraban las imágenes de niñitos, les juro, pero extraordinariamente atróficos, botados, casi muertos en vida, en sus familias, en sus chocitas. Eran hijos de mujeres que estaban con altos niveles de plomo, viejitos ahí ciegos, con neuropatías gravísimas. Terrible. Bueno, entonces estos productos son muy tóxicos. Y una de las estrategias médicas para hacer que el organismo lo elimine es administrar el dimercaprol, que se une con el plomo y facilita su eliminación. Y así ocurre. Entonces, esta es una estrategia médica que se utiliza en el tratamiento clínico de la terapia. Acción combinada de drogas. Ahí tenemos los sinergismos particularmente. Pero primero, veamos estos conceptos también un poco complicados. La homoergia y la heteroergia. La homodinamia y la heterodinamia. Nos va a servir para entender lo que vamos a describir acá. Cuando hablamos de homoergia, significa que va a haber los mismos efectos. Heteroergia, efectos diferentes. Homo-hetero, ¿sí? Cuando hablemos de homodinamia, estamos hablando de que el fármaco actuará sobre los mismos receptores. Cuando hablamos de heterodinamia, hablamos de que actuarán en diferentes receptores. ¿Ya? Para entenderlo, ¿sí? Entonces, ¿qué cosa es el sinergismo? Ahí está. Cuando se incrementa o mejora la acción de un fármaco por acción de otro, que se administra simultáneamente. Esa es sinergia. Tipos, ya ustedes conocen esto, ya lo han leído, sinergismo de suma, de potenciación y de facilitación. ¿Sí? El sinergismo de suma, eso está definido hasta casi matemáticamente, ¿no? Cuando la acción combinada, ¿sí? La acción combinada de dos fármacos es igual a la suma algebraica de sus efectos. El fármaco A vale 1, o tiene un efecto de 1, el B tiene un efecto de 3, aplicamos la combinación y obtenemos la suma de A. ¿Estamos? Para aquella sinergia de suma, tiene que ser homoérgicos y homodinámicos. Tener el mismo efecto, por ejemplo, si son antiinflamatorios, serán antiinflamatorios los dos,
y actúan sobre los receptores, los mismos receptores. ¿Sí? Ejemplo, el ibuprofeno del paracetamol. A propósito, esto quiero aclarar. Es cierto, esto como ejemplo farmacológico es obviamente real y es necesario conocerlo. Pero en terapéutica y clínica, por favor, ahora actualmente se recomienda nunca usar dos medicamentos que tienen el mismo mecanismo. Más aún por los AINES. Les adelanto esto porque probablemente a lo mejor en la sesión teórica no se remarque. Entonces estamos hablando de lo que llamamos efecto techo. No se olviden de esto por los antiinflamatorios, el famoso efecto techo. Es una cosa curiosa con los AINES. Si yo uso ácido acetilsalicílico y controlo el 50% el dolor con 250 miligramos por dosis. Si uso 500 miligramos, lo que hay con el 80% del dolor, ¿qué ocurre? Digo yo, si yo uso 750 miligramos, llegaría al 100%. ¿Creen que eso ocurre? No. En los AINES hay un efecto techo. Se llega a un límite que no lo rebasan por más cantidad que administren. Por Dios, tengan en cuenta eso. Si tiene usted un paciente y le dan paracetamol 500 miligramos cada 6 horas, y llega y dice, casi como que no me ha calmado el dolor. No diga, entonces toma 1 gramo cada 6 horas, o cada 8 horas. O sea, el doble. No. Porque no va a haber una respuesta más favorable. Y más bien, ¿qué van a incrementarse? Los efectos colaterales. Eso ocurre con los AINES, es muy particular con los AINES. Entonces, no se justifica realmente lo que está ahí en la lámina. En algunos casos, en algunas circunstancias, sí, pues se puede usar ibuprofeno y paracetamol, pero si hemos utilizado las dosis máximas por separado y no nos da resultados, no creamos que porque combinamos 2 fármacos con la misma dosis máxima vamos a obtener el mismo beneficio. ¿Está claro? Tú dices, sí, pero con la cabeza me confunde. Entonces, ese famoso efecto techo no se viene de los AINES. Entonces, ustedes desgraciadamente van a ver que en el Almazor particularmente, y me parece que en la Mercedes también, cuando llega un paciente con dolor intenso, por ejemplo una lumbalgia, dicen, colócale betamizol más diclofenac. Por Dios, qué brutalidad. Más bien están utilizando 2 fármacos que pueden provocar rapidísimo una lesión gástrica. La combinación sinérgica ahí es, ya no de suma, sino de potenciación, como vamos a ver después, de un AINE más un opioide. Lo que hay, por ejemplo, el tramadol más el paracetamol. Y permite usar menos dosis de ambos cuando están juntos y se logra un beneficio mayor. Eso es otra cosa. Pero entonces les advierto, el sinergismo de suma, en la teoría se aplica esto, pero en la práctica no es lo más conveniente. ¿Ya? Ese es el sinergismo de potenciación. Cuando la suma de ambos, ya la suma algebraica, el efecto de ambos, no la suma algebraica. Y ustedes son prostáticos, ¿sabes? La respuesta de ambos es mayor que la suma algebraica. ¿Sí? Muy bien. Son, dice ahí, mayor que 4, por ejemplo, entonces igual que 4, ¿no? Son homodénicos y heterodinámicos. Actúan en diferentes receptores, pero es el mismo efecto. Lo anterior era homodérgicos y homodinámicos. Este es homoérgico. Van contra el dolor ambos, pero actuando por receptores diferentes, heterodinámicos. Ejemplo, trimetoprim más sulfamethoxazol. Esta es una de las sinérgicas, en verdad, que en su momento fue maravillosamente aprovechada con la producción del medicamento que le llamamos cotrimoxazol. El cotrimoxazol
su momento fue un quimioterápico extraordinario y está compuesto por una sulfa que se llama sulfametoxazol y otro medicamento que no tiene clasificación que se llama trimetopril, porque está ahí en la lámina. Ambos actúan en sitios metabólicos diferentes en la síntesis del ácido paraminobenzoico. Entonces, en la síntesis del ácido paraminobenzoico, como pavo, hay pasos metabólicos. Y en uno de estos pasos actúa el sulfametoxazol. El trimetopril actúa en otro de estos pasos. Y por lo tanto, ambos se sinergizan y producen una actividad antimicrobiana notable. El sulfametoxazol actuando solito es antimicrobiano, pero no es tan eficaz. El trimetopril actúa solito, también es antimicrobiano, pero tampoco es muy eficaz. Pero si lo uso ambos, resulta un fármaco más maravilloso como fue el cotrimazol en su tiempo. Ese famoso Bactrin, Septim, Benaprin, que se usó muchísimo, especialmente para infecciones gastrointestinales, particularmente diarrea. Ese trimetopril es un sulfametoxazol. Actúan entonces en pasos secuenciales metabólicos complementarios. Hay las benzodiazepinas. La benzodiazepina ahí es un relajante muscular, actúa como relajante muscular y hay como un analgésico. Y esto, por ejemplo, en los dolores de tipo osteoarticular, donde hay contractura muscular. El dolor, por ejemplo, de la cervicalgia, de la dorsalgia, de la lumbalgia, bueno, es un perdón, entonces estamos conversando. Les decía, por favor, jovencitos, colócame, sepan esto. Otra vez el celular. Díganme ustedes qué hacemos, compañera. Díganme ustedes. ¿Le perdonamos o lo agarro a su papá hoy? Todavía estoy de buen humor. Todavía estoy de buen humor, ¿eh? Pero no abuses, no abuses. Te juro que no quiero. Sería terrible que abuses, ¿eh? Bueno, no pierdo más mi tiempo. Te decía, cuando hay una lumbalgia, dorsalgia, por ejemplo, recuerden que el dolor no solamente es por el proceso inflamatorio que está ocurriendo ahí, sino a veces mayoritariamente por la contractura muscular refleja. Nuestro organismo, ¿qué hace? Cuando detecta un dolor somático de este tipo, entonces, como que si pensara nuestro propio organismo y dice, esta columna vertebral está tan mal que a lo mejor se puede romper o se va a desestabilizar y producir una complicación seria. ¿Y qué hace? Genera el reflejo de contracción muscular para fijar la estructura. Es como decir, mejor lo vendo esta estructura para que no lo vaya a fracturar ni desplazar y seccionar la médula, por ejemplo. Entonces se contrae la musculatura de tal manera para que lo fije y el paciente ya no tenga mucho dolor. Pero desafortunadamente la contractura muscular produce hipoxia muscular, acúmulo de ácido láctico y el dolor empeora. Así que el dolor, lo que tienen estos problemas, no es tanto por el proceso inflamatorio articular, sino por la contractura acompañante. Por eso es que podemos usar el inflamatorio como el Alzheimer y sí, pues le vamos a dar una mejoría. Pero si lo damos acompañado de un relajante muscular como la benzodiazepina, hacemos un beneficio mayor. A propósito, las benzodiazepinas tienen hasta 6 propiedades farmacológicas, hasta 6 tipos de usos tienen. Esa es una sinergia también de tipo potenciación